porque ahora en este momento vamos a abordar la primera entrevista de este encuentro de este día de hoy, 4 de febrero, y bueno, esto tiene que ver con algo que nos lleva afortunadamente una vez más al mundo de la ciencia. Está en línea el paleontólogo Richard Fariña. Richard, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis. Encantado de estar en su programa. Bueno, muy amable. Cuéntenos un poquito de de este punto conocido como Sauce, allí en Uruguay, donde nosotros venimos siguiendo una información que dice que el trabajo que están llevando ustedes adelante y las hipótesis que están desarrollando cambiarían, digamos, la historia científica del continente, ubicando el ingreso del hombre al continente en por lo menos 15.000 años antes de las fechas que estaban datadas hasta el presente. Sí, por supuesto. Lo primero que quiero decir es que todo hallazgo en la ciencia implica avanzar sobre lo que se conocía antes, ¿no? Si no, simplemente a uno no le publican lo que manda, porque desde luego se requiere que haya novedad. En este caso, la novedad que va en contra del modelo aceptado es importante porque involucra de alguna manera la presencia humana en América, como usted decía muy bien. En realidad, siempre hay que tener en cuenta que los hallazgos científicos, las hipótesis científicas, tienen fecha de vencimiento. No importa lo bien que uno trabaje, siempre sabe que el hallazgo va a ser efímero, siempre sabe que dentro de algunos años, o a veces menos incluso, alguien va a descubrir otra cosa que va a hacer que se consideren los hechos de manera diferente. Dicho esto, y que siempre en la ciencia se trata de la mejor interpretación posible de los datos que están, en efecto, hay evidencias que nosotros interpretamos como de presencia humana a una antigüedad inusualmente alta. El lugar es el arroyo del Vizcaíno, que queda cerca de la ciudad de Sauce, en el departamento de Canelones, en Uruguay. La ciudad ya tenía su importancia porque es la cuna de José Artigas, el prócer de Uruguay. El arroyo del Vizcaíno queda muy cerca y en una sequía muy grande que hubo en el año 1997, los productores de la zona encontraron, al secar una laguna para regar los cultivos, huesos de animales muy grandes. La gente de campo, por supuesto, sabe mucho de anatomía porque está expuesta a la experiencia. Y enseguida se dan cuenta que un fémur de gran tamaño, ¿no? 90 centímetros, 80 y pico centímetros de largo, no podía ser de vaca. Claro. Ni siquiera en estas regiones que tenemos vacas en tal número y tan grandes, hay vacas que tengan el fémur de ese tamaño. Y bueno, eso lo fuimos estudiando, pasaron muchos años por distintas dificultades que hubo en trámites, por supuesto, y había que esperar también que las condiciones del tiempo fuesen favorables, porque había que esperar una sequía importante también para volver a excavar. Y en efecto eso pasó 14 años más tarde, en 2011, y desde entonces, de 2011 a ahora, seguimos excavando año tras año, siempre que el tiempo lo permite, por supuesto, y vamos encontrando más evidencias que estamos estudiando. Ahora, hay que destacar que el yacimiento tiene miles y miles de huesos de estos animales gigantes que vivieron hasta hace relativamente poco tiempo, si uno habla en tiempo geológico. Claro. Se trata de perezosos gigantes, de gliptodontes y otros miembros de la megafauna sudamericana. Ahora, en ese sentido, le quería decir que aquí en Mar del Plata, en el Museo Lorenzo Scaglia y en toda esta región de Mar del Plata, fuertemente hasta la localidad de Miramar, que está 42. Sí, por supuesto. Bueno, también se encuentran este tipo de fauna precedente. ¿Qué es lo que lleva a que ustedes piensen o interpreten que lo hallado acelera la idea de un tiempo anterior muy importante en la presencia humana en el continente?
la megafauna esta vivió, como le decía, hasta hace 10.000 años, ¿no? De hecho, una de las explicaciones que se da de su desaparición es el impacto humano. Y en particular, en este sitio, lo que se encuentran son marcas en los huesos que tienen las características de las que dejan las herramientas. Al estudiarlas al microscopio hay, en fin, algunas cuestiones como ciertas rugosidades, cierta forma del valle que queda formado que llevan a interpretarla como producto de la acción humana. Ajá. Bien, ¿y eso cómo se llega a establecer? Digo, porque tiene que haber todo un procedimiento, no alcanza, imagino yo, con ver o apreciar, ¿no? ¿Hay una interacción con otros centros de estudio? No, por supuesto. La ciencia tiene la enorme ventaja de que es un emprendimiento, es como el fútbol, me gusta decir a mí que soy muy futbolero. Es de inspiración individual y creación colectiva. Entonces uno trabaja con centros de muchas partes del mundo. De hecho, hace algunas semanas mandamos unas muestras para procesarlas con un sincrotrón, que es un aparato muy espectacular que hay. Uno de ellos, ¿no?, el que mandamos nosotros en la Universidad de Stanford, en California. En realidad es un aparato enorme, del tamaño de un edificio, con el que se estudia la física subatómica, pero como es circular, salen tangencialmente unos rayos X de altísima potencia que se usan para las cosas más diversas, por ejemplo, para saber la distribución de los metales en los fósiles y si esos huesos tan cerca de la superficie permiten saber el patrón de colores que podría tener un animal de acuerdo a los elementos químicos que quedan allí impregnando que eran de la piel y que quedaron impregnando los huesos. Así se saben los colores de algunos dinosaurios, por ejemplo, y también de algunos mamíferos. Ajá. Eso sí que es interesante, porque inclusive creo que en la evolución que ha habido de esa información se ha dado por tierra. Esto tiene que ver con lo que usted decía en inicio, ¿no? Que el tipo de información y elaboración nunca es definitivo, es decir, hay apreciaciones nuevas sobre cómo ha sido la piel o la cobertura de las distintas especies de dinosaurios, y justamente estos equipamientos cada vez más poderosos, cada vez más importantes, son los que están develando ese tipo de situaciones. No, naturalmente, la tecnología siempre es una gran aliada, ¿no? Lo que inventan otros científicos en otras áreas, lo usamos todos los demás, todas las demás personas en general, pero también los que cultivamos la ciencia aprovechamos para hacer observaciones que antes eran inaccesibles, ¿no? O sea, hubo un día, por ejemplo, que se inventó el microscopio, ¿no? Un gran progreso de la óptica que llevó aparejado un gran progreso de la biología, porque de esa manera se empezaron a estudiar los microorganismos que de otra forma quedaban inaccesibles. Bueno, Richard, desde ya gracias por el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado a este apasionante tema. Que tenga una linda jornada allí en Uruguay, muy amable, gracias. Al contrario, yo soy el agradecido. Bueno, Richard Fariña es paleontólogo, ellos están trabajando justamente en un lugar que, como ha pasado acá en nuestra región, donde la gente va encontrando cosas y las va comunicando, y se ha generado toda esta situación tan virtuosa con el Museo Lorenzo Scalia. Bueno,